cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Prensa, el despertar informativo y su segmento de perfiles de opinión. Presenta. El que se pica pierde. Un segmento de réplicas, diálogos y entrevistas del acontecer político, social y humano. Conducido y dirigido por el licenciado Cristóbal Ripalda Llanes. Muy buenas noches, amables oyentes televidentes de esta su estación preferida de prensa, el despertar informativo y su RTV Online, la propia, la nueva imagen informativa digital. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amables oyentes televidentes, en este día tan especial, día 8 de abril, y con ello nosotros estamos también dando la bienvenida a los diversos grupos que ya están conectados, 77 grupos. Vive el orgullo de ser policía, ya está con nosotros. Yaguachi Compriventa también, Dios es tuyo. Los grupos políticos de Yacu Pérez, Otto Sonnenholder, Guillermo Lazo, también están aquí. UNES, Ecuador Opina, ya están con nosotros alrededor de 16 grupos políticos. Bien por todo aquello. En todos los espacios se siguen uniendo también los grupos institucionales, los grupos provinciales. Saludos cordiales en Riobamba, en Cotopaxi. Gracias por estar con nosotros en la provincia de Manabí. Un saludo muy cordial también a Ciudad Deportiva de Milagro. Gracias por estar conectados con nosotros en estos momentos. También El Triunfo, Cantón El Triunfo. Saludos cordiales para Otto Sonnenholder. Si nos llegó a Otto, gracias por enviarnos ese mensaje especial. Ya lo vamos a reproducir, si lo tiene el licenciado José Ramírez Intriago, que está en los controles, le enviamos al WhatsApp. Gracias también, transmisiones en vivo y en directo, están con nosotros también en esta tarde y noche, ya noche de este 8 de abril, en donde vamos a estar en compañía nada más y nada menos del doctor Guido Cabezas Martínez. Bienvenido, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, mi estimado licenciado Cristóbal Ripalda. Buenas noches, licenciado Julio Mora Vicuña, licenciado Ramírez. Un saludo muy especial para toda la gente que nos honra con su sintonía todos los días jueves a esta hora. Un día muy especial, un día pues lleno de muchas sorpresas, tanto en el ámbito político, social, cultural, en todo. Es un día pues de mucha expectativa por el mismo hecho de que se cierra la campaña política. Tenemos bastante para hablar, pero a ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Saludos para todos. Bien, gracias. Ahí está la bienvenida. También queremos dar la bienvenida al licenciado Julio Mora Vicuña, que está ya en los estudios de RTV Online, la propia. Saludos, licenciado Ripalda. Un abrazo fraterno también aquí a nuestro amigo, el colega, el doctor Guido Cabezas, al licenciado Ramírez en los controles, y toda nuestra gente linda ecuatoriana que nos ve a través de la propia Radio TV Online en todos los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Centro, Suramérica y por supuesto en el territorio nacional, costa, sierra, oriente y región insular. Estamos listos para llevarles este especial donde enfocaremos toda la temática que tiene en expectativa al pueblo ecuatoriano, lo cual son las elecciones Ecuador 2021. Bien, quiero darle la bienvenida también a las distinguidas damas que nos acompañan en los estudios de RTV Online, la propia. Con ellos han venido bien fortalecidos y dándoles ánimo a los panelistas del día de hoy. Oiga, la propia, están aquí, ahí con ellos. Queremos darle la bienvenida a cada una de ellos que también están en la transmisión en vivo y en directo. Uno solitario no hay ningún problema, siempre estamos con ustedes dando gracias a Dios. Bendiciones también a los diversos grupos que están en los distintos lugares de las provincias de nuestro querido Ecuador. Ya tenemos nosotros en esto lo que es el accionar de la campaña política. Al fin se quitan los dolores de cabeza, culmina la bulla, culmina el estruendo, culmina todo ese tipo de promesa. Vamos, ¿qué nos tiene el licenciado José Ramírez en el cierre de campaña de estos dos candidatos políticos?
para las elecciones en segunda vuelta y avanza el calendario electoral, pero también las autoridades del Consejo Nacional Electoral recuerdan las sanciones por infracciones. Datos que la ciudadanía debe conocer porque el incumplimiento de estas disposiciones legales acarrea consecuencias. La campaña electoral termina el 8 de abril. El silencio electoral inicia a las 0 horas del 9 de abril hasta las 17 horas del domingo 11 de abril. Durante este tiempo, según los consejeros electorales, no se podrá difundir cierto tipo de información como estipula el artículo 207 del Código de la Democracia. Queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral. Opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral. Las sanciones incluyen a los medios de comunicación. Consiste en la suspensión de la publicidad en el medio que incurra en esta infracción electoral y una multa desde $10,000 hasta $102,000 e inclusive la suspensión del medio de comunicación. La ley seca inicia a las 12 horas del viernes 9 de abril hasta las 12 horas del lunes 12 de abril y la ley prevé otras sanciones. La multa por no asistir a sufragar es de $40. Para los miembros que no asisten a integrar las juntas receptoras del voto, la multa es de $60. Los miembros de juntas receptoras del voto que no se capaciten tendrán que pagar una multa de $40 y los miembros que abandonen injustificadamente la junta receptora del voto tendrán una sanción de entre $4,000 y $8,000. Sobre esto, asegura el consejero José Cabrera, han continuado con el proceso de capacitación. Hubo varias formas. La primera se ubicó por medio de las delegaciones provinciales a las juntas receptoras del voto, que en mayor parte hubo inconsistencias. Tendremos que ver cuál es la capacidad que tenemos para poder hacer estas pruebas rápidas y poder identificar quiénes están contagiados. Explica que en las próximas horas identificará a los miembros que están en provincias con más problemas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Más clarito que eso no podemos manifestar más, doctor Guido Cabezas. Así es. Oiga, y eso está muy bien. La experiencia vivida nos da para entender que en realidad hay cosas que así deberían manejarse. Esto de que hay multas para los que integran las mesas receptoras del voto, que abandonan injustificadamente, eso está perfectamente bien, porque alguna ocasión, un momento de mi vida, me tocó también ser parte de una mesa electoral, pero llegan algunos 9 de la mañana, 10 de la mañana recién a querer posesionarse. Por eso es que los militares, el personal que está cuidando el orden, al ver que no están los miembros completos, lo que hacen es, cogen al primero que asoma de la fila y le hacen sentar para que desempeñen el cargo de directivo en la mesa. No hay razón de que, habiéndose preparado, habiéndose hecho los cursos necesarios, todo esto, vaya, llegue, muchas veces firman. Todo esto forma parte de la triquiñuela. Firman la hoja, salen y se van, dejando que los demás hagan lo que les da la gana. Eso está muy bien, que debe sancionarse a quienes no cumplen con este requisito indispensable. Hoy jueves, ya a partir de las 12 de la noche, es el cierre oficial de la campaña política. Ecuador está a la expectativa. Este domingo son las elecciones, tanto en el territorio ecuatoriano, así como también en el exterior, donde el pueblo ecuatoriano se va a manifestar por una de las dos candidaturas que están en esta segunda vuelta. Esperamos que los comicios se realicen con la normalidad del caso, que la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los miembros del CNE hagan el control necesario para darle un ejemplo al mundo de que Ecuador es un país civilizado, de que aquí se respeta la democracia y la voluntad del pueblo. Esperamos que no hayan ningún tipo de arbitrariedades, ni problemas con las papeletas, ni con los votantes, ni nada que sea algo fuera de control. Así es que queremos a toda nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo ecuatoriano, desearles la mejor de las suertes y que este domingo salgan todos a ejercer este derecho ciudadano, porque el voto en realidad para nosotros, los que realmente somos democráticos,
es algo sagrado. Y si tenemos las condiciones para salir a votar, pues hagámoslo, compatriotas, y no esperemos multas ni que los estén yendo a ver a la casa, sino voluntariamente como deber cívico de todo buen ecuatoriano. Bien, ya entrando en el plano de lo que es el análisis justamente de lo que presentan ambas candidaturas, primero le vamos a presentar la siguiente recomendación y luego el análisis de tanto de lo que presenta el candidato Andrés Arauz y el candidato Guillermo Lazo. Solo en Tía, tus ofertillas te premian. Aprovecha nuestros combos y descuentos. Con la más gallito quíntuple. Un galón a 1,49 cada una. Salchicha de mesa, la europea, 400 gramos. A 99 centavos. Leche en polvo, la banca, 400 gramos. A 2,59. Galletas rellenas de Oreo, 432 gramos. A 1,99. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es y encontrar más novedades. Hoy más que nunca. Nadie es como Tía. Solo en Tía, tus ofertillas te premian. Aprovecha nuestros combos y descuentos. Con la más gallito quíntuple. Un galón a 1,49 cada una. Salchicha de mesa, la europea, 400 gramos. A 99 centavos. Leche en polvo, la banca, 400 gramos. A 2,59. Galletas rellenas de Oreo, 432 gramos. A 1,99. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es y encontrar más novedades. Hoy más que nunca. Nadie es como Tía. Prensa, el despertar informativo y su segmento de perfiles de opinión. Presenta. El que se pica pierde. Un segmento de réplicas, diálogos y entrevistas del acontecer político, social y humano. Conducido y dirigido por el licenciado Cristóbal Ripalda Llanes. Gracias, ya estamos de vuelta y con ello también queremos presentar qué es lo que está sucediendo en ello. El análisis prácticamente es muy poco lo que podemos nosotros presentar, ya todo se ha dicho a través de las redes sociales, a través del debate presidencial que se manejó, la situación del CNE, los candidatos que manifestaron, que inclusive hubo un proceso electoral fraudulento, entre ellos la campaña que está realizando un candidato por el voto nulo y también lo que ya llegamos al cierre en esta oportunidad. Vamos a la parte positiva de ambos. ¿Qué presentó Andrés Arauz, candidato de la lista número 1? La verdad, el candidato ganador, el que en las encuestas está con el 61% arriba, y con tendencia a seguir creciendo, el que le dará una garrotiza a la derecha, hoy se siente orgullosos de los jóvenes. Así lo dijo en redes sociales. Adelante Andrés Arauz. Hola juventud ecuatoriana, estoy súper motivado por el evento de ayer. Tuvimos más de 250,000 transmisiones en redes, muchos de ustedes seguramente estuvieron ahí. Hemos recibido un montón de propuestas, nosotros también tenemos propuestas, trabajo digno universal, masificación de oportunidades educativas, políticas ecológicas concretas y el cuidado y salud de nuestras familias. Para seguir recibiendo sus propuestas, hemos creado una dirección de correo electrónico, propuestas@andresarauz.es. Envíenos ahí. En realidad que yo sepa y tenga el conocimiento, llegó a un tope del 32% de elección. No tiene el 62%, pues si no ya fuera presidente de la República, pues está mal esa vociferación, ¿no?, que hace en voz de audio, y en ello también queremos corroborar porque tanto se ha difundido a través de las redes sociales y aquí no vamos a engañar a nadie ni nos vamos a engañar nosotros mismos. 32% llegó al tope y yo creo que de ahí no va más por esta situación, porque en ese entonces habían más candidatos. Ahora es un 100%, van de 0 a 0. El 0% para uno, el 0% del otro, y las votaciones comenzaron hoy. 5,000 votantes en los que son de los centros de rehabilitación ya sufragaron el día de hoy, pero el contenido de los votos, eso lo vamos a dar a conocer el día domingo, que justamente nosotros vamos a hacer la transmisión desde las 6 de la mañana hasta las mismas 7:30 de la noche, en que daremos a conocer los resultados
que nos están siendo permitidos, porque nosotros hemos sido avalizados por el Consejo Nacional Electoral como Prensa El Despertar Informativo y como RTV Online La Propia. Con ello, en este análisis de propuestas, yo no he escuchado mucho de aquello. No sé si haya propuesta que haya presentado el señor Arauz, por favor. Al país. Saludaron al país en 30 segundos y el debate arrancó. Ustedes ven ahí a su madre, a su tía, a su abuela. Andrés, no mientas otra vez. Fueron así varias de las intervenciones. El primer eje, al igual que el resto, contenía varias preguntas en una. Hablaron de dolarizaciones. Candidato Arauz, ¿serían dólares o sería humo en el bolsillo de los ecuatorianos? ¿Sí ve? ¿Sí lo ve? Este billete dólar, jamás permitiremos que nuevamente nos lo quieran quitar. Doctor Guido Cabeza, licenciado Julio Mora Vicuña, esa es una de las proyecciones que se presentó justamente en el debate. Se le preguntaba al candidato pues de la presencia de qué es lo que va a hacer con el aspecto económico del país. Bueno, en realidad acabamos de ver que parece que en términos generales hay una coincidencia, ahí sí, de oferta de campaña, tanto de un candidato como del otro. Que alguna vez dicen que un momento antes de entrar al fragor de la campaña política, insinuó por ahí alguien que debería cambiarse la dolarización. Pero lo que queremos saber es, bueno, lo que digan al momento cuando ya el pueblo ecuatoriano esté esperando de ellos. Es más, hay lugares donde han tenido que ellos comparecer, hacer este tipo pues de reuniones grandes, ampliadas, donde incluso han firmado compromisos, inclusive un sector indígena le hizo hasta bajo juramento que sostengan lo que están diciendo. Y en esto pues no sería de otra manera. La dolarización, tenemos que todos ser parte del respaldo de la dolarización. No va pues a darse ningún tipo de cabida a un cambio de moneda cuando ya estamos todos ya familiarizados con el dólar. En eso estamos de acuerdo. Bueno, el Ecuador en estos momentos, en plena pandemia del COVID, incluso más adelante ya en los tiempos post pandemia, lo que el pueblo necesita es mejorar la economía, la canasta familiar. La economía últimamente, no solo en el Ecuador, sino también a través mundial, ha estado por los suelos, desastroso, pero ya llega el momento en que tiene que venir la rehabilitación económica. Entonces, la propuesta que había hecho o la hizo el candidato Arauz es justamente generar más empleos y al segmento poblacional de los jóvenes. Yo no le he escuchado que dice generar empleos, mucho cuidado. Inclusive en la primera vuelta se manifestó que él quería tratar de presentar una moneda uninacional en lo que vayan a estar enlazados con otros países. No, lo de la moneda ya quedó aclarado. Cuando ya después manifestó vino y se presentó el asunto de la dolarización. Claro, es más, la dolarización ya la misma asamblea, si no me equivoco, ya se pronunció y eso nadie lo va a mover, ni el uno ni el otro candidato. Está aprobado en la primera instancia porque el señor presidente de la República actual presentó ese candado. ¿Por qué? Porque este señor Arauz andaba manifestando que todos los fondos del Banco Central podrían ser utilizados para este tipo de gestiones que él cree conveniente, que inclusive, le recuerdo, presentó la propuesta de $1,000, que en todo el proceso de la segunda campaña ya no se le escuchó. Ahora, la generación de empleos, también el otro candidato, también, es que si no generamos empleo, ¿cómo se generan los recursos entonces dentro del país? ¿Cómo se reactiva la economía popular? Una de las fuentes es justamente la generación de empleo. Y en las propuestas que había escuchado del candidato Arauz, es justamente que a la población más joven, a los jóvenes, el gobierno, él va a ver la forma como financiar la mitad del salario que va a una gran cantidad de jóvenes. ¿Cuál mitad del salario? Explíquenos. O sea que si el salario está sobre los $400, el básico, ¿qué pasa entonces con la el mitad? gobierno subsidiaría o ayudaría con la mitad, serían los 200, y el resto sería por el empleador. Ver, explíquenos bien, ¿serían $600? No, serían $200. La mitad de 200. ¿200 a quién? A quien sea empleado.
Si usted, por ejemplo, aquí en su radio tiene un empleado y le va a pagar $400, el gobierno le ayudaría con la mitad de ese salario. ¿Usted cree que el gobierno está en condiciones de dar otro subsidio cuando ni siquiera ya está quitando los subsidios de la gasolina, del diésel, ya está quitando los subsidios de la canasta? La canasta familiar sobrepasa los $500. Es que de alguna manera tienen que buscar los recursos, tendrán que endeudarse con la China, con los americanos, a ver, con ya los rusos. con la China estamos endeudados, pues, doctor Guido Cabezas. Con la China estamos más que endeudados y vendidos hasta las Galápagos. Vienen y pescan aquí y hacen lo que les da la regalada gana y se llevan los peces y nadie ha dicho nada sobre las 200 millas. Ya creo que quedan 12, porque se están llevando todo el billete. ¿Quién hizo eso? Eso fue en el gobierno de Rafael Correa. Eso fue esa propuesta cuando este señor Arauz, este candidato Arauz, manejó también el Banco Central. Hipotéticamente atrás del señor Delgado, que está prófugo de la justicia y que está con boleta de captura que todavía no lo traen, ¿no? Ahí él trabajó en el Banco Central y con ellos manifestaron todo este tipo de acciones. Entonces, ¿endeudarnos más a qué? ¿Para qué? ¿De dónde va a sacar? Él quería sacar del Banco Central. O sea, todo este análisis que se está haciendo de este financiar sus presupuestos necesitan endeudamiento. Pero entonces no venga a vociferar, pues oiga, que quiere dar $1,000. ¿$1,000 de dónde? Yo considero que eso tampoco no es ningún delito que llegara a ser. Alguna vez a la mujer ecuatoriana, a la madre de familia, a darle a manera de un crédito. ¿Quién? $1,000, o darle alguna facilidad. ¿Para cobrártelos en cuánto tiempo? ¿Una sola vez $1,000? Ya no, pues eso es cuestión ya de que cómo manejen. A ver, yo quiero que me explique, doctor Guido Cabezas, sí. Julio Mora, licenciado. ¿Esos $1,000 es mensual? ¿Es una sola vez? Por una sola vez. ¿Para cuánto? ¿Para $1 millón, creo? A manera de un crédito a 1 millón de personas, de mujeres, creo, que ofreció en campaña, y considero que tampoco no ha dicho, no. ¿Y de dónde va a sacar esa? Es que para eso están el gobierno que entra. Hay muchas fuentes de financiamiento. Tienen que tener ellos el engranaje, tienen que tener las relaciones además la economía, con otros países del mundo. Claro, la economía va hacia el emprendimiento. Hay que generar pequeños emprendedores para que con poca cantidad de dinero puedan generar ingresos. Una mujer con $1,000 que les den en sus manos, oye, es capaz de poner un mini negocio, y de esa manera se va aumentando la canasta familiar. Los microcréditos, que no lo ha pronunciado el señor Arauz, pero sí el señor Lazo, los microcréditos son productivos y son intercalados. No es que te voy a regalar un bono para después sacarte la madre, en ese sentido, porque ¿quiénes son los que se han venido infructuando de los bonos? Es justamente la gran mayoría de las personas de corta edad, de la edad que ya sustentan las mismas madres de familia, que les están dando los bonos de $100 y de $150. Antes comenzaban con los bonos de 50 y después se dieron cuenta de que estaban cobrando los bonos las personas que sí tenían la afluencia económica necesaria. O sea, nunca hubo un control general de aquello. Ahora le ofrecieron en la primera vuelta los $1,000 para después cómo cobrárselos. Porque usted cree que es bonito coger y darle, tome $1,000. No se lo dieron en el proceso electoral, no se lo dieron en los 14 años que han estado de gobierno, se los va a dar ahora que está fregado el país. De una u otra manera, los gobiernos saben cómo hacen. Oiga, y esto del bono de aquí, a nosotros nos horroriza en muchas ocasiones, porque, oiga, en la misma Venezuela, el gobierno venezolano le subsidia un bono por cualquier tipo. Y eso es lo que quieren hacer aquí en el país, oiga, convertirlo en Venezuela. Lo que estoy diciendo, ellos saben dónde financian, dónde sacan. Yo le voy a poner otro ejemplo. No es a convertir en Venezuela, pero sí un gobierno que sepa buscar, pues. Por ejemplo, es como padre de familia. Si no tengo dinero este rato para comprar lo que mi hijo necesita, tengo que buscar, pues, préstamos, buscar fuentes de... Usted escuchó, Julio, de pronto decir financiamiento del candidato Arauz, si él va a dar el tope de lo que es la parte económica, el sueldo básico. ¿Usted ha escuchado algo del candidato? Es que la cuestión de los salarios tienen que entrar a revisión, y no solamente es el Ejecutivo, sino que tienen que hacerlo junto con la Asamblea Nacional. Julio, no entiendo. ¿Y cómo es que no entra en revisión el bono de $1,000 y no dan una propuesta de un salario básico como si la da el otro candidato? El otro candidato, ojo, yo soy imparcial, el candidato, señor Guillermo Lazo, dijo de frente, en la primera y en la segunda campaña voy a dar $500 de sueldo básico. Hizo la propuesta porque ya hizo
su análisis financiero económico, porque él sí trabajó en el banco, no es que estuvo de pipón, sí ha trabajado en el banco, y cobra está de bien, la misma. Está bien, y que no sean 500, que sean 600. No digo 600. Pero ahí viene, hay una base. pero ahí viene la contraparte, licenciado. El pueblo feliz que sean 500, 600, 700, pero los empresarios, los que generan los empleos, ellos son los que comienzan a sufrir. Porque tendrían que pagarle a sus empleados esos salarios. Si vas a sufrir con 500, ¿cómo no vas a sufrir con los 1000? Pues mira, es que no es sueldo, pues no es sueldo. Sueldo básico, lo digo. Sueldo básico, por ejemplo, ya. Los $1,000 No, sueldo básico, $500, yo estoy hablando. Es que un sueldo ya queda de largo, eso es todos los meses. Vea, los $1,000, eso es totalmente aparte a lo que es el sueldo básico. Ya. Lo que vamos a los $500, oiga, ha hecho lógicamente el financiamiento, pero la ha financiado en base a su economía. ¿Cómo en base a economía? Pero no, nadie está financiando todavía la economía nacional país, porque no está todavía dentro del gobierno. A ver, está ofreciendo nomás. Son propuestas, estamos hablando de propuestas. A ver, si para aumentarle $20 al sueldo general de los trabajadores, sufrieron. Han habido cuántas batallas, cuántas guerras, cuántos reclamos. Me está dando la razón una vez más. Y le van a aumentar a $500. También es demagógico. Yo no lo veo demagógico. No, yo sí lo veo justo porque la canasta familiar está sobre encima de los $600. Es que si quisiéramos que nos cubran todos nuestros gastos, pues ya pasamos nosotros de 1,000. Pero entonces, ¿a qué te embarrilas a ser candidato? Pues si tú no sabes ni siquiera cómo ir a solucionar los problemas. Si estás de candidato porque sabes que el país ahí vienen las negociaciones, los endeudamientos, es con responsabilidad. Miren, si el mismo actual presidente, Lenín Moreno, él hizo hace poco un préstamo, si ya no tenía con qué pagar a los servidores públicos, y si no hacía ese préstamo, el Ecuador se iba a ver en serios aprietos económicos. Entonces, el endeudamiento, si es con responsabilidad, no es malo. Es que es parte de la economía. Pero ¿por qué le dicen? Para eso aceptan el reto de ser de presidente. ¿Y por qué mejor no trae la plata que se llevaron? Esa es otra historia. Otra historia es la parte de la plata económica de nuestro país. Pero hay muchos que se han llevado. Muchísimos se llevaron en 14 años. En 14 años, ¿por qué no traen esa plata? ¿Por qué no le devuelven? ¿Por qué vienen a quererse llevar más el dinero de lo que está de lo poco que hay? El país ha estado saqueado desde muchísimos años atrás. El país ha sido ya una mina de fuga de billetes desde muchísimos años incluso en el fareado bancario, por eso justamente muchos bancos fueron incautados. Eso fue una manera de recuperar el dinero, pues, licenciado. ¿De qué feriado me habla? El fareado bancario del año 2000. ¿Y por qué no lo han metido preso durante todo este tiempo? No, yo no estoy hablando de una persona X. Y el otro de la banca que el feriado bancario que nos han hecho. Bancos. Usted no se ha dado cuenta del feriado bancario que nos han hecho en 14 años. Por eso están prófugos, pues. El feriado bancario que nos han hecho sistemáticamente, nadie se da cuenta del dinero que se han venido fluctuando todo este acto de corrupción que han habido, que el uno está con grillete, el otro está preso en una y el otro anda prófugo, pues, de allá mandando la plata para financiar las campañas. Pero en estos 14 años los más felices han sido los mismos banqueros. Por eso le estoy diciendo, pero los banqueros se han beneficiados. ¿Y quién nos quita con que ayuda del gobierno mismo? mismo. Tienen la plata ellos si son accionistas, pues. Y más bien los banqueros se han llevado offshore, están en Panamá, los dineros, están en las Islas Caimán. Señor, en Bélgica, en Suiza. No solamente en Panamá, por allá están los billetes del país. Donde está el enemigo político. Miremos en forma global. Además los bancos de Panamá y los bancos en las Islas Caimán existen y tienen los números de cuenta. Cuando hablamos de propuestas para poder dar una guía al país, yo no he escuchado la propuesta económica del sueldo básico, más que a un solo candidato. El resto es demagogia, como dice el doctor Guido Cabeza. Pero ya hay una propuesta de un candidato que es de los $500 mensuales. Vamos a ver si es que Dios le permite llegar. Tiene que llegar, ojalá. Tiene que llegar por el pueblo ecuatoriano está bien. Por bien de los trabajadores del pueblo ecuatoriano. Pero a los empresarios se les va a hacer un hueco en el bolsillo. O sea, el otro no presenta nada. No es que no ha presentado, sino que mejor es más cauto y no ha ofrecido. No ha ofrecido, usted mismo dice que no ha ofrecido salarios básicos. ¿Por qué queremos a alguien que no sabe, pues? Pero es que para eso hay una comisión de salarios básicos, todo a nivel... si yo voy a una concejalía, yo sé que no voy a hacer obras, yo sé que voy a presentar planes y proyectos. Si voy a una alcaldía y veo que está destrozada una ciudad, yo tengo que ver las fórmulas, presentar planes y proyectos, no copiarlos,
de otros y tratar de ver la forma de cómo hacerle, pero ya voy sabiendo en qué situación está esa ciudad. Si yo voy a una presidencia de la República, tengo que estar asesorado y saber y conocer cuál es la idiosincrasia del país, en qué voy a estar. Si veo que no va a haber cómo estar en solución, no me meto, pues. Es que por eso una cosa es vivir con toda la bandeja de comida al frente, otra cosa es ver comer a otros. O sea, usted me habla entonces de la mesa servida. Hay que conocer, oiga, hay que conocer el verdadero pueblo al que pocos lo conocen. Ya Lenín está hablando ya que deja la mesa servida. Ya van a dejar servidita la mesa. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya me huele a cacao, ¿cómo es? A parrillada, dijo el licenciado José Ramírez. A parrillada me huele esto, que ya quieren dejar la mesa servida. Oiga, es que parece mentira, oiga. Cada uno conocemos los sectores por donde caminamos. Claro. ¿Y quiénes no han salido a recorrer realmente de rincón a rincón nuestro pueblo ecuatoriano? Donde están las comunas, donde están esos pueblos alejados, olvidados, no conocen más. Pues. No, y está bien que hayamos topado este tema porque la economía es crucial. Es crucial. El pueblo no vive de palabras, vive de víveres, de comida. Escuchemos otro pedacito más de pronto claro. Para refrescar la memoria de lo que pasó en el debate. Vamos, adelante. Al país. Nos lo quieran quitar. Sobre economía, ambos dijeron que eliminarán el 2% del impuesto que pagan las microempresas. Si tuviera en una mano el beneficio del Ecuador y en otra el beneficio de su banco, ¿qué decisión adoptaría? Luego de algunos turnos, Guillermo Lasso contestó. No soy un administrador bancario y el día que tomé esa decisión opté por el Ecuador, porque el Ecuador me importa más que el banco, que te quede claro. Qué bueno que sus asesores le dijeron que no se olvide de responder esa pregunta, que era clave. En el espacio de vacunación dijeron. Vamos a negociar las vacunas reales, no con la oferta falsa de que Argentina nos donaría ya 4 millones de vacunas, Andrés. Y obviamente se habló de la vacunación VIP. ¿Saben lo que tienen todos ellos en común? Que son amigos del señor Lasso. En gran parte del debate, el gobierno de Moreno también fue central, pero para alejarse de él. Tú y Lenín Moreno comparten la misma partida de nacimiento político. Son hermanos políticos responsables de los últimos 14 años de gobierno en Ecuador. Sobre la función judicial, ambos hablaron de independencia. Respecto al informe de la Comisión de la Verdad que rechaza el trabajo de la fuerza pública en los hechos de octubre, la postura de ambos fue clara. Arauz a favor, Guillermo Lasso. No de aquellos que con dinero de gobiernos extranjeros pretendieron desestabilizar la democracia ecuatoriana. Guillermo Lasso en educación habló de eliminar el examen de ingreso a la universidad y de puntos de internet. Arauz del internet como derecho humano y de modificar el examen de acceso a la universidad. Respecto a la política migratoria y en esencial a la venezolana, Lasso dijo que llamara las cosas como son. Condenaremos estas dictaduras, estas narcodictaduras, que son los que han ocasionado la gran migración de venezolanos. Hubo un momento de repreguntas que ambos aprovecharon. Nuevamente, Lenín Moreno fue el punto del que alejarse. ¿Por quién votaste tú en las elecciones presidenciales del 2017? El Ecuador votó por Lenín Moreno. Bien. Gran parte de aquello vamos a seguirlo analizando también en esta noche y con ello se manifestaron 3 ejes fundamentales. La parte de salud, que hablaron de las vacunas, la parte también legal, de la parte de la justicia y la parte laboral. Con ello, doctor Guido Cabezas, usted es el más entendido sobre el asunto de la parte legal. ¿Cuánto ha ayudado? ¿Cuánto no ha ayudado? ¿Qué entiende usted del aporte tanto del uno como del otro? Vea. En cuanto en la parte legal, en lo que concierne a la administración de justicia, yo considero que ninguno de los dos, como decimos, dieron en el clavo. Cada uno tiene lo suyo, ofrece a su manera, pero yo hubiera alguna vez querido escuchar lo que el pueblo viene diciendo todos los días y a cada paso que dicen. Esa justicia actual es peor que la de antes. Que el Código Orgánico Integral al Penal es de lo peor, que se ven a los presos que entran y a los 15 días están afuera. Pero nadie les da una explicación por qué. Nadie les ha dicho, señores, en cuanto a la justicia, vamos a fortalecer al Código Orgánico Integral Penal, o qué es lo que vamos a reformar. O como algunos dicen, voy a echar al tacho de basura. Es algo incoordinable. ¿Por qué?
Porque como hemos venido haciendo más bien a nivel de profesionales, los que hemos tenido o tenemos espacios públicos, haciendo ver que esa nueva administración de justicia que vino, parece mentira, es una gran manera de haberlo fortalecido. ¿Por qué? Porque mediante esta reforma, mediante este Código Orgánico Integral Penal, se descongestionaron las cárceles del país, los miles que habían de presos. ¿Cuántos presos sin sentencia por haber robado una gallina? Estaban 2, 3, 4 años, porque no tenían para pagar la defensa de un profesional del derecho, de un abogado. Hoy vino el gobierno, perdóneme, ni le voy a nombrar para no causar ninguna pataleta por ahí a alguien que esté escuchando y crea que no es así. Oiga, se creó los defensores públicos. ¿Para qué? Para que esa persona que injustamente está cumpliendo una detención, más no una pena porque no ha sido legalizado, tenga quien los defienda. Pero, ¿qué sucede? Ahí donde debemos ir es a los operadores de justicia, a ellos debemos cuidar. El espíritu de la ley es muy bueno, el espíritu de la ley es bastante humanitario. Qué lindo para cuántas personas que han cometido un delito hasta por 5 años sancionado. Se les creó esta que es una nueva figura jurídica, la sustitución de las penas. Es decir, que si hasta 5 años es sancionado y le sentencian a 2 años, 3 años, 4 o a 5 años. Perfecto, esa persona es sentenciada pero no se va a meterse a la cárcel. Y se queda a cumplir la pena afuera, pero mediante un sistema de control para que no vuelva más a cometer ninguna pena, ninguna falta. Y de esa manera estamos sacando cuantos delincuentes de la calle. Ese sistema de ley, ese sistema de ley que se está viviendo actualmente fue creado justamente durante los 14 años del proceso correísta o revolucionario, no sé cómo lo puedan llamar ustedes, pero fue justamente planteado por la CIA. Y estos son los resultados que nos están dando el auge delincuencial, actos de corrupción y un poco de lo que usted mismo manifestó, doctor Guido Cabezas, de que entran y salen como que estuvieran en un hotel, en su propia casa, de las penitenciarías, de las cárceles del país. Y con ello, este tipo de reformas que han dado, y que inclusive la tabla de drogas, que la creó el gobierno de Rafael Correa, que está el señor Arauz, que es partícipe de ese gobierno, fueron creados pues por toda la mayoría de los asambleístas que fueron, su gran mayoría eran de ellos pues. Los actos de corrupción que se comprometieron ellos mismos, los asambleístas correístas, de toda esa época de los 14 años, inclusive creando esas leyes, las leyes de discapacidad. ¿Cuántos horrorosamente casos no se dieron de su gran mayoría de los inválidos llamados asambleístas? Porque salieron un pocotón con autos de lujo, con grandes casas, edificaciones, y con ellos las tarjetas, estas credenciales que llaman de minusválidos, se sobresaltaron y que llegaron a caer a un 2% de credibilidad en el cierre de su proceso como asambleístas nacionales correístas, y que ellos fueron los que fundamentaron estas leyes que emitió el Ejecutivo, porque si el Ejecutivo no hubiese presentado aquello, no tuviéramos esta clase de cosas. Recién vienen a liberarlo dentro de 2 años con la Fiscalía General del Estado. Si no, pues ahí tenemos nosotros pues a la anterior fiscal, huido, al anterior Contralor General del Estado, huido, prófugos, todos de una misma calada, todos de una misma colada, inmiscuidos ahí mismo en este sistema judicial turro, mi estimado Julio. Pero esto no tiene que ver, decir, perdóname, pero no quiere decir que la ley sea todo malo. La ley no dice que está en la aplicación de la ley. Los aplicadores de la ley, por eso estoy diciendo, los operadores de justicia son los que han fallado en esos casos. ¿Y quién creó la tabla de drogas? Pues, mi estimado Guido. Mira, pero aparte de eso, lo que el pueblo ecuatoriano realmente quiere es que haya una independencia de funciones, que el Poder Ejecutivo no tenga injerencias en el Poder Judicial, porque eso ha sido uno de los grandes males del Ecuador desde décadas atrás.
de muchos años atrás, la injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Debe haber totalmente independencia. Igual con el Poder Electoral, el CNE debe ser totalmente apartidista, independiente, para que justamente no hayan estas fallas que ya vienen a ser cuestiones del Estado. Y lamentablemente el CNE no ha podido cumplir con ese detalle que usted está presente, que es uno de los más importantes, el CNE, que ha estado envuelto en actos que todo el mundo conoce. Ya no hay credibilidad, el CNE se puso a la par con los de la Asamblea Nacional, no tienen credibilidad porque todo el mundo no sabe si en realidad el que ganó con los votos o no los ganó, pues. Pero justamente ahora es la oportunidad de escribir una nueva historia, y este 11 de abril, el nuevo gobierno, quien quiera que llegue, debe justamente hacer los correctivos necesarios en todas estas fallas que ha tenido los gobiernos y el Estado en sí, en las funciones. Yo le pregunto, Julio, ya debemos virar la página. Perdón que le interrumpa, a los dos les voy a preguntar de pronto, una sola pregunta para los dos. Ustedes, y más que todo usted, doctor Guido Cabeza, que ha estado dentro y inmiscuido en la parte legal, y que justamente estábamos hablando sobre la parte de justicia que se está haciendo, los grandes auges delincuenciales que se están cometiendo, es producto justamente del consumo de la droga. ¿Cómo la ve usted, mi estimado Julio? Usted ha escuchado del candidato, casi le digo de su candidato, no es su candidato, del candidato Arauz, de pronto usted ha escuchado decir que va a eliminar esa tabla de drogas. Bueno, el consumo, esa tabla, personalmente, yo estoy porque desaparezca. Esa ya es una función de la Asamblea. Los asambleístas son los que ¿Pero qué propone el candidato a la presidencia de la República? Bueno, puede haber una propuesta directa del Ejecutivo, pero los que deciden... ¿No la he escuchado? ¿No la he escuchado? No he escuchado, no lo he visto, pero tampoco el otro candidato se ha manifestado. Sí. Lo que sí queremos nosotros es deporte para la juventud, arte. Antes de llegar al plano deportivo y darle paso al doctor Cabezas, él dice... aquí tengo la tabla de propuestas, que es presentado en el Consejo Nacional Electoral por el candidato otro. Yo solicité a los dos candidatos, solo me hicieron llegar uno, que ustedes ven aquí presente, una tabla de 22 puntos, 12 puntos de los cuales son los puntos más estratégicos importantes, y que habla justamente en el punto 4, eliminará la tabla de consumo de drogas y creará programas de rehabilitación gratuitos. Solo un candidato, el otro candidato ni siquiera ha presentado referentes a este tipo de cosas. Propuestas del otro, pues si estuviéramos aquí hasta para vuelvo y repito, he solicitado a los dos, pero lamentablemente ninguno lo... Pero eso es un póster de campaña, eso no es un documento oficial. Que estos portes de campaña los presentan en el CNE, mi estimado Julio, y se los baja del CNE. No sé si ya tiene listas las propuestas de AMBE de los dos, está buscando el técnico para que a través de ello también presente, porque yo quise hacerle la pregunta al señor Arauz sobre la tabla de consumo de droga, ¿qué va a hacer? Porque ellos la crearon. Le refresco la memoria, doctor Guido Cabeza. Ellos la crearon. Claro, creó el gobierno actual. Y quiere que le diga algo, vean. Yo le voy a conversar algo. Alguna vez un alto magistrado conversando de este caso, de la tabla. Le voy a conversar como una conversación que tuvimos particularmente. ¿Sabe lo que dijo? Lo que se hace en derecho se deshace en derecho también. ¿Sabe lo que lógico, lo que dijo ese magistrado y lo que pude escuchar también en una entrevista algún momento? Oiga, no es un crimen, chica, de lesa humanidad haber regulado una tabla. ¿Sabe por qué fin lo hicieron? ¿Por qué? Porque al que lo cogían fumando, a ese fumoncito que le agarraban en la esquina, lo agarraban y lo mandaban a la penitenciaría, pues, ¿cuántos años? A esa persona no debería jamás sancionarle con prisión, sino más bien mandarle a una casa de sanación, de rehabilitación, darle la rehabilitación necesaria. Y una de las mejores rehabilitaciones es por medio del deporte. Eso es lo que se le ha pretendido hacer a esa gente, evitarles que paguen con sanción penal, con prisión, en parte de eso. Me decía, les digo, perdóneme, este funcionario, oiga, aquí nos parece esto que nos lleva a la muerte, pero, decía, si nos ponemos a analizar alguna vez, como lo han hecho cuántos otros países que sí existen, donde despenalizaron el uso y consumo de la droga, e inclusive el tráfico de la droga. ¿Por qué? Como dice, más utilizamos dinero,
tratando de controlar el tráfico nacional e internacional. Cuando todos esos millones que se gastan, ¿qué tal que se gastaría en una verdadera educación al pueblo desde su niñez, haciéndoles ver, pero así, poniéndoles café, almuerzo y merienda? Mira cómo se forma esta H, con esto otro, con cal, no dice hasta con cierto ácidos tipo de ácidos, estiércoles y tantas cosas. Entonces hacerles ver, miren, esto es lo que ustedes están consumiendo. Autoeducar. Oiga, y de esa manera, dale, desde ahí no lo van a hacer, pues. Y entonces, ¿quién va a venir? Si le dejan libre, nadie va a venir a sembrar bastante. ¿Por qué? Porque no va a haber quien les consuma. Es que esa educación no se la van a dar porque están envueltos en los mismos actos de corrupción. Si no lo recuerdo que había una base en Manta, ¿no? En Manta había una base militar. Claro, que quisieron también hacer lo que les dio la gana, son de su jerarquía. Entonces, con el son de que ellos también estaban haciendo sus situaciones, el gobierno de su amigo Correa, no, el gobierno de ellos quitaron pues la base de Manta y ya no hubo control y dieron vialidad para todo el mundo que vengan a hacer lo que ellos quieren, y por eso que tenemos aquí ya pues que a cada rato se matan el uno con el otro porque quieren liderar el terreno. ¿Por qué? Solamente por allá de la droga. ¿Y desde cuándo acá tenemos carteles nosotros ahora? En este trayecto pues de estos 14 años se han afincado en todo el país. Es por eso que hay pues pugna de poderes entre ellos, por eso es que los matan a cada rato. ¿Cuáles eran la misión de ellos en definitiva, de los que tenían a su bando, que iban a perennizarse, a adueñarse de esa parte del pueblo ecuatoriano, inclusive con todas estas estructuras que lo hicieron? Pero usted ya dijo una parte, abogado, si con la autoeducación del pueblo y más que nada presentarle alternativa a los jóvenes, como es el deporte, más dinero se gasta en los hospitales, en los manicomios, que en escenarios deportivos. Ponerlos en programas de actividad física a nivel barrial, a nivel... Las ligas barriales, licenciado. Claro, que estamos promoviendo. Ahí nosotros vamos, digo nosotros, me refiero al pueblo ecuatoriano, vamos a vencer ese flagelo de la droga. Pero ninguno de los dos yo los he escuchado. ¿Usted ha escuchado a los candidatos? ¿Usted ha escuchado a los candidatos hablar de las ligas barriales? No, en la parte deportiva. No han hablado porque en lo que yo he visto, los debates más se han centrado en la parte de la economía, de la salud, la educación, que por supuesto son temas importantes. ¿Qué ha escuchado de la educación? Usted que es catedrático universitario, ¿qué ha escuchado de la educación usted de los dos candidatos? Bueno, al menos yo, Arauz, ahí sí, discúlpeme, no estoy con esto particular, pero... No, ya todo el mundo lo sabe, usted no es abogado del diablo. Ya. Usted, escuché a él, que dijo que esto, ante la respuesta que dio diciendo que iba a tirar la CNC al tacho de basura, el candidato opositor a él, dijo, señores, es que mejor, ¿por qué también no buscamos alternativas de crear carreras técnicas para los jóvenes? Mira, las alternativas son muchas. A ver, correcto, vamos por punto. Carreras técnicas. Y se hagan de profesiones. Pero si las carreras técnicas ya las tienen por los institutos técnicos superiores. Yo soy uno de ellos. Todo eso prácticamente. Pero yo le digo, ¿y por qué no lo hicieron en todo el trayecto de los 14 años, lo que quieren ahora hacerlo justamente en este proceso electoral con tal de llegar? Cuando es la CNECID la que creó... Mire, compañero, para transformar a una sociedad. Perdón, mire, compañero, la CNECID ha sido la manzanita de la discordia, pero en realidad tiene sus pros y sus contras. ¿Ya? Y le digo yo como educador, porque en varios sistemas educativos a nivel mundial, ese filtro de los jóvenes que están por entrar a la universidad, hay razón de lado y lado. Ahí el que quiere es con aspiraciones llegar a un centro universitario, pero también hay otra parte que va solamente por pasar el tiempo, y ya no estamos en tiempos de pasar el tiempo, ni tampoco en gastar el recurso del gobierno, porque muchos jóvenes van totalmente desorientados a coger carreras donde no les da ni las actitudes COPE, ni las actitudes no vale el sistema entonces, pues. No vale el sistema, no vale la ciencia completa. No, aquí lo que tiene que ver, lo que poco se hace aquí en el Ecuador es una sociabilización del problema. Es que los que tienen que buscarle la solución a esta problemática son personas
altamente calificadas en esta materia. Capacitados y que vayan a estar ahí, no como hacen en algunas partes. Doctores en filosofía, en que piden relacionistas públicos y ven por cargos políticos y ni siquiera a estudiar en la universidad ni son profesionales. Dijo uno, en mis vagos pensamientos. Es que el ingreso a la universidad. ¿Sabe lo que yo he pensado, mi querido Julio? La educación debe reformarse, transformarse desde abajo, pensum académico, donde, ¿sabe qué? Por ejemplo, al niño que viene, desde muy pequeño irle enseñando lo que es hacer, como decimos, parir al dinero, el ahorro, la virtud del ahorro, cómo se hace para tener más, cómo no se debe gastar todo lo que tengo para el otro día quedarme limpio y no tener, cómo se hace. Otros países cuando se gradúan de bachilleres, ¿no?, llegan a su estado tal, no van a mendigar pues puesto. No, pero justamente el punto clave es la educación superior. ¿Sabe por qué? Porque la educación superior ya es altamente técnica. El joven va por una profesión. Va por un título quiere ser médico, ya quiere ser abogado, quiere ser profesor. Pero tiene que ser desde el colegio, pues. Entonces verá, yo digo que el sistema no les ha ayudado en nada el asunto de la CNC. Tiene que eliminarse completamente ese sistema de ingreso, porque si te presentan un examen... Yo utilizaría la palabra revisarse, antes que eliminar por completo. ¿Sabe por qué? A mí no me puede obligar ningún presidente de la República X que sea, que porque yo quiero ser abogado tengo que estudiar medicina, pues. O porque yo quiero estudiar medicina, tengo que estudiar ingeniería agrónoma. Justamente es al revés, porque en estas pruebas, exacto, licenciado, han sido al revés. Discúlpeme que le diga, no, usted está con el... se la puso para que justamente usted vea, pues, porque ¿quién coge más puntos? Es el de medicina, pues. Es que cualquiera no puede ir a estudiar medicina por más que quiera o le guste. Pero tiene que tener las actitudes. A eso voy, el sistema no ayuda. Tú no puedes de buenas a primera ir a dar un examen, ¿no?, a la universidad para poder ingresar cuando ni siquiera sabes el formato, pues. Te pones y te matas estudiando todo y te preguntan otra cosa, pues. O sea, yo sí lo he hecho, yo he visto cómo los estudiantes están, de las 100 preguntas ni una me tocó, dice. Todos fueron, o sea, se cambia el sistema en el momento que van a evaluarlo. Hay que prepararlos mejor, porque en el colegio. Porque muchas de esas preguntas tienen que ver con agilidad mental. Cuando salíamos del tercer curso íbamos al cuarto año de bachillerato. Ahí nos decían, ¿qué vas a estudiar? En ese tiempo nos decían a nosotros, bueno, ¿tú qué quieres ser? Entonces te toca, ¿tú quieres ser abogado? Tienes que estudiar ciencias sociales, pues. Ahí viene la preparación. ¿Tú quieres ser profesor de educación física? Tienes que estudiar ciencias sociales. ¿Tú qué quieres ser? Profesor, tienes que estudiar cívica, tienes que estudiar, habían los métodos, los mecanismos que se cambiaban del tercero al cuarto año. Los diversificados que se desde muy diversificados. Recuerdo cuando alguien nos preguntaba, ¿qué quisieras ser tú cuando seas grande? Quiero ser doctor. ¿Por qué? Para ponerme esas cosas que se ponen aquí, ponerse esos mandiles, o lo que decían, quiero ser abogado. Pero ya tiene una idea. ¿Para qué? Mire, porque quiero para ponerme terno, para ponerme corbata. Pero para pasar, ahí es donde viene entonces lo que uno tiene que ayudarle a descubrir para qué sirve, no para que a simple vista. Es que antes de pasar a un siguiente punto, justamente ahí está lo que acabé de explicar. Actitudes con P y actitudes con C. Porque la persona debe tener esas ganas de querer ser una profesión. Y la otra es de que realmente tenga las actitudes, los conocimientos, el entrenamiento. Es igual lo que pasa en los niños. Todo niño quiere ser futbolista, pero usted sabe que no todo el mundo va a llegar a ser futbolista. Y es bien dejado, porque antes todo niño quería ser policía. Aquí sí, ¿verdad es? Oiga, desde pequeño creo que... O médico. Nos haya pasado. No todos pueden. Al niño decía, ¿qué quieres ser? Mamá, yo quiero ser policía. Mi hijo quiso decía, ser marino. Ser barredor de calle para treparme a los carros, decían lo que van pasando y subirme. Mi hijo quiso ser marino y terminó siendo policía. ¿Se da cuenta? El otro, bueno, ya va para abogado también porque está estudiando. Pero una cosa es el otro es licenciado en diseño. Poderes. Poder, exactamente. Pero ¿cómo lo hacen con el esfuerzo de cada uno de ellos? ¿Cómo somos nosotros los padres? Entonces, los padres somos los responsables. En conclusión, yo creo que esto es una tarea para el próximo gobierno que reevalúen bien todas las funciones el ingreso y lo que está haciendo el CNCIT.
No podemos adelantarnos si está mal o está bien. Eso tiene que entrar a revisión. Estamos llegando ya casi al cierre de lo que es esta programación, pero nos faltan puntos muy importantísimos que analizarlos, y justamente hasta hoy es el tope que podemos hacer. Me les voy a coger unos minutos al licenciado José Ramírez, solamente para topar el punto estratégico que durante todo este tiempo se ha venido viviendo y que prácticamente no lo han hecho, tal vez uno de los dos candidatos, pero es la parte elemental agrícola. Claro. ¿Qué han escuchado ustedes del uno y del otro candidato en la parte agrícola? Bueno, lo que yo he escuchado es el cobijazo general. Vamos a apoyar al agricultor, vamos a darle fondos al agricultor. El agricultor nos da de comer al país. Vamos, pero nadie ha escuchado que diga, vea, ¿cómo sacamos adelante a un agricultor? Cuando venga sus cosechas, tenga a quien vender. Centros de acopio, como alguna vez hubo. Comprarles la producción al campesino, al agricultor, a precio justo, razonable, y no hacer como en otros gobiernos que han habido. Cuando el agricultor empieza la cosecha, el precio se les tira abajo. Justamente en estos 14 años ha sucedido eso, doctor. No, en esto sí, a $40 llegó el quintal de arroz, que hoy están creo pagando a $24, $25. ¿Y usted cree que eso es bastante? Eso es una baja al pobre campesino. En este gobierno, pues. Claro, en el gobierno de Moreno, en realidad. No, el gobierno de Correa, porque no hubieron los insumos, cuando daban esos a los llamados centros agrícolas, se perdía pues, el billete. El campesino sí licenciado, bien esa, a ver, licenciado, ¿me permite esa hojita? Sí, esa área lo recuerda bien. No, la que tiene usted. Es la misma, se la chequeo para que la doble la bonita, se la lleva. Miren, el papel aguanta todo, mi querido licenciado. Sí, el papel también. Y le voy a decir en la práctica, el licenciado Lenín Moreno también hizo su plan y todo. Si nos pusiéramos a revisar el plan de Lenín Moreno... Es el mismo equipo de trabajo suyo. No hizo nada. ¿Quién? Prometió las casas, prometió trabajo, ¿pero quién lo puso, empleo. Pues? ¿Quién le dio haciendo ese modelo de trabajo? No, pero vamos al punto. No vamos a discutir eso. Las excusas del señor Moreno son múltiples y la gente... Bueno, ya se va Moreno. Se va. Nosotros ahora lo que queremos conocer qué dijo el otro. Yo le quiero decir que al que viene tenemos que apoyarlo. Que los actuales candidatos que han hecho su plan de trabajo... Ahí le da lo del tercer punto, dice, apoyará al sector productivo, agrícola, pesquero e industrial para adquirir maquinarias con 0 aranceles y 1.000 millones de créditos al 1% de interés a 30 años plazo. Por lo menos en el papel. Este candidato, ojalá lo cumpla. Escúcheme, nosotros vamos a estar pendientes. Por lo menos este candidato se ha acordado de la parte agrícola, del agricultor, del empresario, del microempresario. Ahora, por lo menos ha presentado esa propuesta. ¿Y el otro? Ahora le digo una cosa, en la práctica, nosotros ya estamos muy grandecitos, en la práctica a los gobiernos se les presenta otras realidades. Vamos a ver si lo van a poder cumplir. Pero si ya está 14 años. Ahora en las propuestas, ambos candidatos casi han prometido lo mismo. La economía, mejorarla, el sector los asesores son los mismos. La parte de la educación, la parte también agraria. O sea, casi todos, ambos han prometido lo mismo. Hay que ver que del dicho al hecho lo vayan a cumplir. Claro, ya tuvieron 14 años y no lo han cumplido. Eso voy yo. Y 14 años. Olvidémonos de los 14 años. Estamos hablando de los 4 que van a venir. ¿Le parece poco 14 años? Parece mentira, las dictaduras militares. Por eso es que se quieren quedar 20, 50 años, se quieren quedar para acabar con el país y con toda la economía. Es que una cosa es que quieran, otra cosa que el pueblo... Por el bien del Ecuador, por el bien del Ecuador, Dios quiera que estos señores puedan cumplir su promesa de campaña, porque en la práctica ya hemos visto, miren lo que sucedió con las alcaldías. Miren, si yo le traigo lo de las alcaldías, prometieron alcantarillado, prometieron agua potable, pavimentación de las calles, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Entonces, las excusas dirán que la pandemia, que el gobierno no nos dio dinero, que la mesa servida, que la mesa quebrada, etcétera. Siempre habrán las excusas. Desde que hubo las excusas, nadie quedó mal. Entonces, todos quedaron excusados. Entonces, nosotros, ¿para qué hacernos mala sangre en algo que nosotros ya sabemos por dónde va? Yo quiero agradecerles a ustedes, mis estimados panelistas.
siempre están con nosotros dando ilustraciones para que la ciudadanía hagan sus propias conclusiones, porque ustedes que están ahí, amables oyentes y televidentes, también han de haber tenido coraje un ratito conmigo, con Julio o con Guido, pero al final esta clase de eventos, de paneles, son los que ilustran para poder no solamente entretener, sino mantener el criterio de ustedes. Sí, coordino o no coordino con ustedes. Si coordina Julio Mora o Guido Cabeza con cada uno de ustedes, algunos van a estar a favor del señor del cabello blanco, pues no, o del joven que está a su izquierda. No es que son de izquierda ellos, de pronto ellos les gusta un candidato, no les gusta. A mí lo que más deseo es tratar de que ustedes, amables oyentes y televidentes, siempre tengan la oportunidad a través de RTV Online La Propia, este tipo de acciones de paneles para que ilustren a la ciudadanía, para que tengan conocimiento de lo mismo, para que observen, analicen y hagan sus propios comentarios. Agradecerles muy encarecidamente. Temas, se nos quedan muchísimos, el tiempo es corto. Y lo que sí veo es que nadie ni ha defendido ni ha atacado el voto nulo, o sea, que prácticamente la tendencia está por los dos candidatos. Es que justamente, ¿por qué no le hemos dado paso al voto nulo, no? Yo le voy a ser sincero, yo voté por Yacu Pérez, pero lamentablemente no puedo seguir yo con el asunto del voto nulo porque yo no creo en el Consejo Nacional Electoral. Imaginémonos que gane el voto nulo en todo el país, imaginémonos. ¿Quién va a ganar en el país? ¿Van a haber nuevas elecciones? Con estas sinvergüencerías que hay, triquiñuelas en el Consejo Nacional, lógicamente que va a haber un ganador con un voto. Va a haber un ganador con un voto. Y ojalá sea el mejor. Yo con ello se los dejo a ustedes para que reflexionen, ciudadanos. No permitamos seguir en lo mismo y lo mismo. Hay que buscarle un cambio. Si en verdad ya le dimos un cambio general a un joven que nos falló muchísimo, a mi criterio falló muchísimo, porque hubieron demasiados actos de corrupción y todavía lo siguen viendo, porque están prófugos, porque están sentenciados en la justicia, porque no pudieron cumplir con las famosas obras que dijeron, bueno, robó pero hizo obras. ¿Dónde están las obras? Destruidas, los puentes y carreteras que no sirven. Entonces, desgraciadamente eso no nos llena. A lo que hacemos actos de conciencia, estamos llamando a ustedes, ciudadanos, hagan actos de conciencia. No hay que ser fanatismo, que porque el ídolo es Barcelona, yo soy barcelonista, y si no trae los triunfos, ¿cómo vamos a hacer nosotros de la misma sector? Eso le puse un ejemplo, ¿no? Cuidado, vayan a entender los gemelicistas, o los de Independiente, o los liguistas, ¿no? De pronto se vayan a sentir un poco ofendidos. Pero la situación es esta, en el país es caótica. Vivimos al diario, yo como periodista estamos viviendo al diario, y ya le doy el paso a cada uno de ustedes. Yo les doy al diario lo que vivimos en tensión nosotros los comunicadores sociales, porque estamos expuestos a cualquier hora de que ya el sicariato, que el feminicidio, pero son puros actos de violencia. ¿Cómo se llama la atención? Son justamente con esto que le llamamos crónica roja, con sucesos, con la actualidad, la política muy poco, pero con ello esperemos que ustedes reflexionen el voto. Doctor Guido Cabezas Martínez, y luego el paso al licenciado Julio Mora Vicuña. Muchísimas gracias, mi querido Cristóbal, gracias, oyentes. No me queda más que en pocas palabras pedirles, señores, como bien decía el director, no es que estemos en contra de Yacu Pérez. Lo que personalmente debo decir estoy en contra es del voto nulo. Encargar la responsabilidad de mi casa al vecino, considero que no es. No hay para qué echar la responsabilidad que tenemos cada uno de escoger entre los dos. Dios ilustre y maneje la mano de cada uno que van a escribir el voto. Son solamente dos personas que están. Hay que escoger entonces al menos malo, pero no podemos pensar que ni el uno ni el otro valga. Entonces, ¿cuándo vamos a elegir un presidente si estamos sacando el cuerpo al momento que tenemos que elegir? De otra parte, pues yo lo que quisiera es, ¿por qué? Porque ya de aquí, este es el último mensaje que tenemos la oportunidad de dar a ustedes, estimados televidentes, escucha. Es el último mensaje y por eso les pido, gane quien gane, señores. Que hayamos tenido cada uno de nosotros tal vez nuestras inclinaciones a un candidato a otro, pero no hemos tratado, pues en definitiva, de decir que yo soy el triunfador y cuando gane el otro lo vamos a dar piedras, lo vamos a botar, lo vamos a empujar. Al que gane tenemos que todos arrimar el hombro para ayudarlo. Sea que gane el señor economista Andrés Arauz. No es economista, señor.
Bueno, todavía Máster, eso no. Entonces, no me PhD. Ya, entonces al doctor Arauz, porque él tiene no es doctorado doctor también, sí. PhD nomás. Bueno, entonces al ingeniero Guillermo Lazo, si es que él gana. No es ingeniero tampoco. Ah, caramba, entonces. Señor Guillermo Lazo. Ah, bueno, entonces el señor Guillermo Lazo, ya si él gana, tenga la certeza que esta persona en forma particular estaremos metiendo el hombro también para ayudar a empujar ese carro que aparentemente no nos pertenece políticamente, pero nos pertenece el Ecuador a todos y cada uno de nosotros, y es nuestro compromiso ayudar a empujar ese carro al que salga ganador. Señores, muchísimas gracias, les agradezco. Lo que no aceptaríamos es eludir la responsabilidad hasta que se designe a uno de los dos. Pero por el bien de la patria, que gane el mejor. Muchísimas gracias, la paciencia que han tenido de escuchar. Bien, ahí está el doctor Guido Cabezas Martínez en este día de reflexión y más que todo de unción de lo que es el aspecto político de lo que vive el país. Parte histórica de lo que estamos llegando ya al cierre justamente del proceso de campaña, que ya prácticamente cerrado porque hoy se inició el aspecto eleccionario en las cárceles del país. Más de 5.000 personas estuvieron sufragando y con ellos también los que tienen pues los derechos constitucionales aún libres, que no han sido sentenciados y que han podido ellos sufragar. Los resultados los daremos a conocer el día domingo. Dejamos en la posta al licenciado Julio Mora Vicuña, aquí en RTV Online La Propia. Bien, en nuestro mensaje final, agradecer la oportunidad aquí a La Propia, a los compañeros panelistas, los controles, por haber llevado este programa y los anteriores con todo el profesionalismo y más que nada con el civismo. Nosotros ya llevamos casi 2 años en estos análisis políticos, tanto locales, nacionales, para justamente nuestra gente, nuestros ecuatorianos que viven en el exterior y viven en el territorio ecuatoriano, darle los análisis, las opiniones, tal y cual como son. Podemos estar equivocados, porque el errar, el equivocarse es humano, pero jamás en mala fe. Lo hemos hecho siempre, los análisis, las opiniones, en base a los conocimientos y a cómo están las circunstancias actuales. Justamente cuando el licenciado Ripalda me invita a ser parte aquí del panel de La Propia, lo he aceptado de gran modo, por cuanto yo sé de la calidad profesional de cada una de las personas, tanto del abogado Guido Cabeza como del licenciado Ripalda, porque aquí en primer lugar nadie es vendido, vendría a ser lo que se llama la prensa libre e independiente, que es muy necesaria en toda sociedad, porque nosotros no estamos manejados con hilos de nada, ni de títeres, de ninguna índole, actuamos de acuerdo a nuestra conciencia y lo que creemos que es. Por eso al pueblo ecuatoriano que nos ha seguido en estas transmisiones por estos casi 2 años, le pedimos que salgan a votar masivamente, tanto aquí en territorio ecuatoriano como en el exterior, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, para demostrar ese civismo que nos caracteriza a los ecuatorianos. El triunfo, lógicamente, va a ser para uno de los 2 candidatos y esperamos por el bien del Ecuador, porque Ecuador, como nunca lo necesita, una reactivación económica, una reunificación política, porque quien quiera que gane no va a ser el presidente de uno u otro partido político, va a ser el presidente de los 18 millones de ecuatorianos, de los que vivimos dentro y fuera del país. Así es que esperemos que Dios ilumine al pueblo ecuatoriano y sepamos elegir este domingo 11 de abril, salgamos con ese civismo y a votar por el candidato de las preferencias de cada uno de ustedes. Gracias, y también doña Yolita, ya sabe, el domingo va a ir con toda la familia en Miami a votar, van los nietos, van los hijos, los sobrinos, porque ese es el compromiso, el civismo que hemos heredado de nuestros padres, nuestros abuelos, que hay que ser ecuatoriano en cualquier parte del mundo, y una de las partes cívicas es justamente demostrarlo en las votaciones. Así que gracias mis compatriotas y nos vemos en la próxima.
Bien, ahí están las palabras y el mensaje final del licenciado Julio Mora Vicuña. En esta ocasión también quiero enviar saludos especiales en España, en Alemania, en Francia, en Italia, que ha estado RTV Online La Propia conectados en 9 países el día de hoy. 59.688 personas han estado al tanto de lo que ha sucedido en este desenlace el día de hoy. Un récord que lo mantiene el doctor Guido Cabeza Martínez. Gracias por las interacciones a nivel nacional, 17.179 en un horario que prácticamente hay demasiadas acciones de canales de señal abierto, pero nosotros tenemos nuestra parte. Queremos agradecerles a ustedes infinitamente por ese respaldo, por esa consideración, por ese voto de credibilidad que nos dan a nosotros. Mi mensaje especial, que vayan con todas las medidas de bioseguridad, vayan temprano para que se desocupen. No les va a tomar más que, ¿qué será? Cuestión de 1 minuto, 2 minutos, ir, usted ya va enlazado, va a sufrague y votó. Y se fue, porque una sola papeleta, no hay más que hacer. Usted escoge el de izquierda o el de derecha y terminado el asunto. El más guapo o el más feo y terminado el asunto. O pensando en el país, en la de Blaque, o seguimos en lo mismo o cambiamos esta situación. Ahí estamos nosotros, ¿no? Simplemente para que ustedes lo analicen, lo piensen y vayan con la mano en el corazón y la otra pues a sufragar muy bien con ustedes. Gracias, licenciado José Ramírez Itriago, que ha estado en los controles. De mi parte, quien os habla, Cristóbal Antonio Ripalda Llanes, será entonces el día de mañana o cuando la noticia así lo amerite. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Funeraria Cosmopolita en Milagro, 9 de octubre y 24 de mayo, frente a Radio Atalaya, sucursal en Bucay, frente al cementerio. Cuenta con sala de velación, vehículo propio, facturación para todo tipo de seguros privados y públicos. Atención, las 24 horas. Funeraria Cosmopolita en Milagro, 9 de octubre y 24 de mayo. Solo un día tenemos las mejores ofertas para ti. Licuadora 1.5 litros con vaso de vidrio. Mastica todo a 19,99. Olla arrocera 1.5 litros Homtex línea Gol a 19,99. Sanduchera Homtex 2 panes línea Gol a 9,99. Televisor LED 32 pulgadas Smart Combi a 199. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es y encontrar más novedades. Hoy más que nunca, nadie es como Tía. Solo en Tía. Mira ese que vino allá. Un cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital.